Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema 4. Es el capítulo 3 del libro Beatty Johnson, torsión en elementos no circulares. Ok, entonces vamos a ver el tema 4, torsión de elementos no circulares. Eso está en el Beatty Johnson. Vamos a ver unos temas, son dos secciones, creo, nada más. La torsión que habíamos visto en sólidos 1 era torsión en elementos de sección circular. Entonces vamos a ver un poquito el concepto de torsión en elementos circular y cuál es la diferencia en elementos de sección no circular, ¿verdad? Y después vamos a ver torsión en elementos de sección cerrada de pared. Sí, ese es el otro temita. Ok. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces con eso cerraríamos este tema. Este tema es cortito, es relativamente muy sencillo. Ok. En sólidos 1 habíamos visto elementos circulares, o sea, un eje. Y aquí había que recordar dos cosas. El eje tiene un extremo libre, ¿verdad? El eje circular tiene un extremo libre, en este caso el punto A, y tiene un punto, ¿verdad? O un apoyo fijo o empotrado, que sería el punto B. El punto B no se mueve en X, no se mueve en Y, no gira tampoco, está empotrado. Ahí hay tres, bueno, si lo estamos trabajando en el plano, hay tres reacciones, o si lo estamos viendo en el espacio, ¿verdad? Habrían 6 reacciones. Ok. El elemento circular puede transmitir un torsor en una u otra dirección, ¿verdad? Y lo que hemos visto son las deformaciones que se generaban en este elemento circular. Teníamos un ángulo de torsión, zeta o phi, y tenemos un ángulo de corte aquí. Ok. ¿Qué es lo que pasa con este elemento? Este elemento habíamos dicho que cuando transmitía el torsor desde el punto A al punto B, la sección transversal a lo largo del eje no cambiaba, o sea, se mantenía circular. Hay ciertas deformaciones, sí, es correcto, hay ciertas deformaciones, pero si lo pudiéramos ver capa por capa, el eje se mantiene circular. ¿Ok? Entonces, podemos ver, como digo así, como sacando capa por capa, ¿verdad? Son secciones transversales, ¿verdad? Entonces, la sección permanece plana, o sea, permanece sin distorsiones. Pero resulta que para los elementos de sección no circular, hablemos de uno que puede ser rectangular o cuadrado, el asunto cambia, ¿verdad? El asunto cambia un poco porque la deformación hace que capa por capa la sección no se mantenga cuadrada o rectangular, digamos, si fuera una, imaginemos una sección cuadrada, mejor, más sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿transmite el torsor? Sí, el eje transmite el torsor de un punto a otro, en la misma magnitud en sentido contrario que el eje circular. Pero si pueden notar en los dibujos, hay una deformación, hay una distorsión de la sección transversal de ese elemento. Entonces no podemos utilizar las ecuaciones que habíamos visto en sólido 1. ¿Okay? No quiere decir que si nosotros estamos usando un eje cuadrado no se pueda transmitir un torsor. Sí, sí se puede transmitir un torsor, ¿verdad? Lo que pasa es que las ecuaciones no son válidas. Hay que usar otras ecuaciones, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, yo no sé por qué aquí siempre me pasa esto. Aquí es el esfuerzo cortante. ¿Okay? Aquí es el esfuerzo cortante, es igual. Aquí, el esfuerzo cortante es igual. Y el ángulo, ¿verdad? Es igual. Ok. Entonces, imaginen ustedes que ahora tenemos una sección rectangular o cuadrada, ¿verdad? Transmitiendo un torsor.
Las ecuaciones que nosotros habíamos visto antes para secciones circulares, que decía que el ángulo era igual a T, T por L entre J por G. Pues yo no recuerdo si era T por C. T por C entre J. Así. Ok. El ángulo, nosotros podemos utilizar esta ecuación para una circular, pero cuando ya es cuadrado, ¿verdad? No lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas ecuaciones. Entonces, el esfuerzo cortante máximo va a estar relacionado directamente por el torsor que estamos aplicando. Entonces, si el torsor aumenta, el esfuerzo cortante aumenta. Y lo vamos a dividir en estos parámetros. C1 por A por B a la 2. ¿Qué es C1? C1 es una constante. ¿Ok? Igual que C2 es una constante. Pero va a depender de las dimensiones de la sección, llamémosla cuadrada o rectangular, ¿verdad? Entonces, para determinar la constante C1 o la constante C2, tenemos que ver la relación A entre B. ¿Qué significa A entre B? A va a ser el ancho, aquí está, va a ser el ancho, y B va a ser el espesor. Entonces siempre hay que tener claro que en esta relación el más grande siempre va arriba, o sea, el ancho divide el espesor. O el ancho está dividido por el espesor, ¿ok? Entonces, si la relación ancho entre espesor es igual a 1, es porque estamos hablando de un cuadrado. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de un cuadrado, la constante C1 la podemos obtener a partir de esta tabla. Y la constante C2 también. ¿Ok? Entonces, el cortante es muy sencillo. Nosotros aplicamos aquí el cortante es igual, ponemos el valor del torsor, buscamos la constante C1, multiplicamos por el ancho, ¿verdad? Y multiplicamos por el espesor al cuadrado. Y eso nos da el esfuerzo cortante máximo. ¿A dónde ocurre ese esfuerzo cortante máximo? Este esfuerzo cortante máximo va a darse en el centro de la cara más grande. Bueno, si es un cuadrado, obviamente va a estar en el centro de los 4 lados, ¿verdad? Pero si es un rectángulo, se va a dar en el centro, ¿verdad?, de la parte más ancha. ¿Okay? Ahí se da el cortante máximo. Aquí en la parte más del espesor hay un esfuerzo cortante, sí, pero no es máximo. ¿Okay? Entonces lo vamos a ubicar en la parte más grande, ¿verdad? En el ancho. ¿Okay? Y la deformación zeta, ¿verdad?, la vamos a hacer así también. Va a ser T, que es el torsor, por L, la longitud. B, y aquí cambia a otra constante, C2, por A por B a la 3, por G. G es el módulo de rigidez. Entonces, como ustedes ven, el asunto se vuelve un poquito más sencillo, ¿verdad? Calcular el esfuerzo cortante o la deformación en un elemento no circular, ¿verdad?, se vuelve un poquito más sencillo. Claro, como les digo, hay que tener cuidado con los valores del ancho y del espesor de la sección transversal. Muy bien. Esto es si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una barra cuadrada o una barra rectangular y quisiéramos utilizarlas como un eje. Pero puede darse el caso que estemos utilizando perfiles abiertos. Nosotros les llamamos perfiles abiertos o secciones abiertas, ¿verdad? Si ustedes ven el primer dibujo, y aquí pongan cuidado porque esta parte es bastante interesante. ¿Okay? Si ustedes ven, esto podría ser una barra, ¿verdad? Esto podría ser una barra, ¿ok? Que me sirve para transmitir un torsor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo considero el espesor, ve aquí, B, y el ancho, ¿verdad? Lo considero a lo largo de
de ese elemento. Entonces esto lo puedo utilizar para transmitir un torsor, o puedo utilizar, por ejemplo, un angular, ¿okay? De esos que venden en las ferreterías. Este angular tiene esta forma así bastante peculiar, ¿verdad? En forma de L. Y yo también la puedo utilizar para transmitir un torsor, o sea, lo puedo utilizar como un eje. Obviamente se me va a deformar y todo el asunto, pero entonces, ¿cómo hago yo para utilizar estas ecuaciones que tengo acá en un elemento de perfil abierto? Es muy sencillo. Digamos que tengo un angular, ¿okay? Entonces mido las patitas, ¿verdad? Digamos que esto es A, B, C, ¿verdad? Y D. Entonces mido C más D, por ejemplo. Eso me va a dar el arco. O sea, esto me va a dar el ancho de ese eje. O sea, lo que hago es poner la cinta métrica aquí y medir, ¿verdad? Todo el arco. Y el espesor, suponiendo que aquí el espesor es uniforme, ¿verdad? Sigue siendo B. Entonces ya tengo A y tengo B. Y puedo usar la tabla para calcular cuál es o cuál es la magnitud del cortante, ¿verdad? O de la deformación. Aquí lo que estamos viendo es la sección transversal, ¿verdad? No estamos viendo la longitud, no nos confundamos un poco. Aquí lo que estamos viendo es la sección transversal, ¿ok? O si tenemos una sección abierta, imagínense un tubo que esté abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es A? A es el ancho, ponemos la cinta métrica y medimos todo lo largo, ¿verdad? ¿Okay? De ese tubo abierto, ahí tenemos A y tenemos el espesor. Y podemos utilizar la tabla, los valores de la tabla, ¿verdad? Para utilizar estas ecuaciones. Ahí es cuestión de ver qué tipo de perfil tengo, ¿verdad? Qué tipo de área transversal tengo y cuáles son los valores que tengo que buscar y utilizar para encontrar el cortante máximo, ¿verdad? Y la deformación máxima. Igual la deformación máxima se da siempre también, ¿verdad? Donde ocurre el esfuerzo cortante máximo, pues ahí tenemos eh, la deformación máxima, ¿verdad? Y el esfuerzo cortante máximo. Ok, eh, vamos a ver, aquí es el esfuerzo cortante en secciones cerradas de pared delgada. Eh, aquí se utiliza un concepto de membrana, ¿verdad? Para explicar el flujo del cortante, ¿verdad? Pero en realidad no nos vamos a complicar mucho. Vea. Ahí está en el libro toda la parte teórica del concepto de la membrana, pero esto lo vamos a resumir así de fácil. Cuando estamos hablando de un perfil cerrado, ¿verdad? Cerrado de pared delgada, el esfuerzo cortante va a ser igual al torsor dividido entre 2, este 2 multiplica, y este simbolito que está aquí, yo es que traté de buscarlo, yo traté de buscarlo ahí entre los símbolos y no lo encontré. El libro coge este simbolito y lo escribe así más o menos, es como una A, ¿verdad? Como un colochillo ahí, ¿verdad? Es una A, si ustedes lo ven en el libro es una A como con un colochillo, se parece mucho a una arroba, pero en realidad no es la arroba. Entonces ahí yo les puse este simbolito ahí, fue el que más se me pareció. Este simbolito ahí de la A con este colochito, bueno, aquí está, A con un colochito, ¿lo ven? Es A con un colochito. Bueno, yo le llamo como un colochito, ¿ah? Es como así, ¿ah? Es A como con un colochillo ahí, no sé. Ese no lo encontré por ninguna parte. Bueno, este simbolito lo que nos da es el área, ¿verdad? Bordeada. Que eso es lo que significa el área bordeada. Entonces, el esfuerzo cortante
En una sección cerrada de pared delgada, ya aquí no es abierta, es una sección cerrada, ¿verdad? Va a ser el área bordeada. El área bordeada, bueno, ¿de qué? Muy sencillo. Nosotros, si tenemos una sección de pared delgada, lo que vamos haciendo es determinando una línea media a lo largo del espesor de la sección cerrada. Pero, y calculamos el área contenida, ¿no?, por la línea media. O sea, esa va a ser el área, el área bordeada, ¿verdad?, por la línea media. Entonces, si ustedes ven acá, al espesor de esa sección transversal se le pasa una línea media. O sea, esta línea va por el centro del espesor. Va por el centro del espesor. Y calculamos el área. Entonces, el área que vamos a calcular, ¿verdad?, va a estar definida por esa, digamos, línea media. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos toda el área bordeada. Pongámoslo así, ¿verdad?, toda esta área bordeada. Okay. De esa área bordeada abarca la línea media, ¿verdad?, que pasa obviamente por el centro del espesor de esa sección. Deja como una partecita sin tomar en cuenta, ¿verdad? Esta es el área media. ¿Ok? Y multiplicado por el espesor. Y aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado. Bueno, ¿cuál espesor? Puede ser que el espesor sea uniforme. Entonces, si el espesor es uniforme, no hay ningún problema, ¿verdad? Si T es constante, es uniforme, no hay ningún problema. Pero si se les pide calcular el esfuerzo cortante en un punto en particular, entonces es el espesor en ese punto. Vamos a ver. Por ejemplo, bueno, es que aquí está muy uniforme. Vamos a ver, borremos esto. Bueno, si es que aquí no me ayuda. Esto no me ayuda mucho, por lo menos visualmente, pero no importa. Vamos a decir que aquí T no es uniforme, ¿verdad? T no es constante en este ejemplo. Entonces yo aquí puedo tener un punto A, ok, aquí puedo tener un punto A, por aquí puedo tener un punto B y por aquí puedo tener un punto C. Y me piden calcular el esfuerzo cortante en A, el esfuerzo cortante en B y el esfuerzo cortante en C, para un torsor que yo estoy aplicando. Entonces, el torsor va a ser el mismo para toda la sección transversal. El área bordeada también va a ser la misma para toda la sección transversal. Lo que me va a variar es el espesor en cada punto. Entonces, si yo quiero calcular el espesor, si quiero calcular el esfuerzo cortante en el punto A, tengo que averiguar, ¿verdad?, cuánto vale el espesor en el punto A. ¿Ok? Entonces ahí, digamos, el espesor en el punto A va a tener un valor. ¿Ok? Digamos un valor A. Para calcular el esfuerzo cortante en el punto B, bueno, ocupo el espesor en el punto B. Y para calcular el esfuerzo cortante en el punto C, ocupo el espesor, ¿verdad?, en el punto C. Entonces yo aquí puedo decir que A es diferente de B y B es diferente de C. B, dependen del espesor en el punto de interés. Nada más, no depende de nada más. Entonces, la fórmula es muy sencilla. El esfuerzo cortante es igual al torsor que estamos transmitiendo dividido entre dos, no sé cómo se llama este, área sombreada, área bordeada. Bueno, es que yo la resumo así, como el área bordeada. Entonces yo la resumo así. Entonces, el torsor dividido entre 2 por el área bordeada por el espesor en el punto de interés. Entonces, este T es el espesor en el punto de interés. Ahora vamos a ver un ejemplo y ustedes me van a entender un poquito mejor. El ángulo de torsión es un poquito más complejo de calcularlo, pero
igual, creo que acá lo interesante es, para un tipo de estos, es calcular cuál es el esfuerzo cortante. Entonces, esta partecita depende de la integral de todo esto. Entonces, es un poco complicadillo. Yo normalmente no lo pido. ¿Ok? Bueno, vamos a ver este ejemplo y ahí nos vamos a explicar paso a paso. Dice, la tubería de aluminio extruido con una sección transversal rectangular transmite un torque, bueno, este torque es el torsor, de 24 kips o 1000, ¿verdad? 1000 libras por pulgada. Determine el esfuerzo cortante en cada una de las 4 paredes con un espesor, no sé qué significa con A, con un espesor de pared uniforme de 0,6 y espesor, ok, ya. Perfecto. Esto es A, ya entendí. A es como la primera parte, A, ¿verdad? Si vamos a imaginarnos que toda la sección transversal tiene un espesor uniforme y B, aquí B, ¿verdad? Si los espesores de la pared no son uniformes, ¿ok? Entonces, en la primera parte, vamos a suponer que todo el espesor, ¿verdad? Es uniforme. Y en la parte B, vamos a suponer que, véanlo aquí, en la parte AB, tengo un espesor diferente a la parte CD, ¿lo ven? En la parte AC tengo un espesor y en la parte BD tengo otro espesor. O sea, el espesor no es uniforme. Ok. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, muy sencillo. El problema no es tan complicado. Ocupamos los datos de la tablita, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero vamos a calcular el, cómo fluye el flujo de cortante a través de las paredes del tubo. ¿Ok? Y después vamos a encontrar el esfuerzo cortante para cada uno de los casos A y B. Pues, vamos. Ok. Entonces, para determinar el flujo a través del corte, vamos a determinar el área bordeada. Ok. El área bordeada nos va a decir por dónde es que va el flujo cortante. Entonces, aquí es muy sencillo. Vamos a dibujar en la sección transversal la línea media. Entonces, ustedes se vienen dibujando. Esta es la parte A, donde T es uniforme, es constante. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que hacen es dibujar una línea media, una lineecita que venga exactamente por el centro de las paredes de ese tubo. Ese tubo se va a usar para transmitir un torsor. Entonces, aunque sea un tubo cuadrado, ahora lo estamos utilizando como un eje. Normalmente los ejes más eficientes son los ejes de sección circular, pero no quiere decir que también se utilice cualquier otro tipo de sección transversal para usarse como eje. Ok, vean, entonces ustedes definen cuál es la línea media, ¿no? Bueno, aquí no me va quedando muy bonito que digamos, pero aquí la idea es, cuando yo defino el área, la línea media, ¿no? Yo ya puedo definir mi área bordeada. Que aquí defino mi área bordeada, ¿ve? Y lo que hacemos es calcular esa área. Bueno, como les digo, este simbolito, ¿no? Es como una A, como un colochillo ahí. Entonces, esta es el área bordeada. Aquí es muy sencillo, como es uniforme, ¿verdad? Entonces, a todo el espesor, bueno, a todo el ancho le quitamos el espesor. ¿Ve?
Vamos a devolverme un toquecito porque no me acuerdo cuáles son las dimensiones. 2.5. 2.5. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, 2.5. Bueno, 2.5 el ancho y no me acuerdo del otro. Entonces tengo 2.5 aquí. Esta parte aquí tiene 2.5. Y a este 2.5 le restamos el espesor, ¿verdad? Entonces, a 2.5 le quitamos 0.16, nos va a dar 2.34. Y aquí a este ancho le quitamos igual el espesor, nos da, pues supongo que era 4, ¿verdad? Entonces a 4 le quitamos el espesor y nos da 3,84. ¿Ve? Y el área bordeada es muy sencillo, sería multiplicar el 234 por el 384 y nos da esta área. Esta área bordeada va a ser uniforme, va a ser constante para toda la ecuación. ¿Ok? Entonces el flujo lo definimos como T entre 2 por esa área bordeada. ¿Ok? Con el flujo, ahora sí, podemos calcular cuál es el esfuerzo cortante en un punto dado. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto. A mí me piden determinar el flujo cortante en todas las paredes de la sección transversal. En todas las paredes. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, el espesor es uniforme, es constante. Entonces, puede ser que por aquí esté un punto, digamos, por aquí esté el punto A. Por aquí esté el punto B. Por aquí esté el punto C. Y por aquí, A, B, C, D, esté el punto D. ¿Ok? Entonces, vean que la posición del punto por altura no interesa. Ni la posición del punto, ¿verdad? En X o en Y no interesa. O sea, estas posiciones no nos interesan. Lo que nos interesa es el espesor. Entonces, podemos decir que el esfuerzo cortante en A es igual al esfuerzo cortante en B, es igual al esfuerzo cortante en C, igual al esfuerzo cortante en D. ¿Por qué? Porque el espesor era uniforme, era constante, ¿verdad? Era uniforme. Entonces, lo hacemos una sola vez. Si ustedes ven, el flujo dividido entre T nos da el esfuerzo cortante. Entonces, T, bueno, el esfuerzo cortante T entre 2 por el área bordeada por T nos daba el esfuerzo cortante. ¿Ve? Entonces aquí nada más de sustituir. Bueno, ya habíamos calculado el flujo, pero entonces aquí podemos sustituir todo. Ok, entonces sería 24.000 libras por pulgada dividido entre 2 por el área bordeada. Aquí sí es conveniente que redondeen bien y utilicen bastantes cifras significativas. ¿Ok? Y lo multiplicamos por el espesor. Aquí como el espesor es uniforme, ¿verdad? Que aquí se me cancela este con este y nos va a dar que el esfuerzo cortante va a ser igual a 8.340. Bueno, no sé aquí redondeadas, libras por pulgada cuadrada. ¿Ok? Eso es para la parte donde el espesor es uniforme, una constante. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Dudas? No. Ok, está bien. Si no hay dudas o preguntas, vamos con la parte B.
La parte B, ahora sí, la parte B va a ser para la parte donde el espesor no era constante. Entonces vamos a ver, como les decía, que el cortante en el costado AB va a ser igual al cortante en el costado AB. ¿Por qué? Porque en estos costados el espesor es el mismo. O aquí, el esfuerzo cortante en el costado de BD es igual al esfuerzo cortante en el costado CD. Esto se da precisamente porque los espesores ahí son constantes, son uniformes. Voy a devolverme un toquecito para que ustedes vean. Aquí. Entonces ven, aquí tengo este costado, el costado AB, ¿no ven? El costado AB y el costado AC tienen el mismo espesor. ¿Lo ven acá? Vamos a ponerlo aquí en un color azul. Entonces, el costado AB y el costado AC tienen el mismo espesor. Entonces uno puede decir que el esfuerzo cortante en el costado AB es igual al esfuerzo cortante en el costado AC. ¿Esto por qué? Porque el espesor es igual en esos costados, ¿verdad? Y aquí el esfuerzo cortante en el costado CD y el esfuerzo cortante en el costado BD son iguales. ¿Por qué? Porque ahí el espesor son iguales. Solo que estos no son iguales, ¿verdad? Aquí, digamos, aquí en el costado CD. Bueno, no sé cómo poner aquí. Espesor 2. Y aquí espesor 1. Entonces, vea que el espesor 1 para todo este costado es de 0.120 y el otro espesor era de 0.2. ¿Ok? Entonces ahí los espesores son diferentes. Ok, entonces ya habíamos definido que el esfuerzo cortante en los costados AB y CD eran iguales. Entonces escoger el flujo y vea que si ustedes quieren verificar el área bordeada, me va a dar igual, ¿ok? En los dos perfiles, el área bordeada. Entonces el flujo me va a dar igual, no me va a cambiar, ¿ok? Ese flujo cortante va a permanecer igual, ¿ok? Entonces lo que hacemos es ahora dividirlo por el espesor en cada punto. Entonces, el esfuerzo cortante en el costado AB lo hacemos dividiendo el flujo entre el espesor. Entonces aquí el esfuerzo cortante da 11,13 KSI. Y para el costado BD y CD, ¿ve? Se divide el mismo flujo, pero con otro espesor. Entonces me da que el esfuerzo cortante, ¿verdad? En esos costados es de 6,68. Y si ustedes lo ven, tiene cierta lógica. ¿Por qué tiene cierta lógica? Vean que aquí el espesor es, perdón, aquí el esfuerzo cortante es mayor. ¿Por qué el esfuerzo cortante en el costado AB es mayor al esfuerzo cortante en el costado CD? ¿Alguno me lo podría decir? ¿Por qué? No me... Porque el ave es más delgado. Correcto, exactamente. Hay menos material, perfecto. Esa es la idea, ese es el concepto, digamos, que tienen que manejar ustedes como futuros ingenieros. Si yo tengo menos material, tengo menos espesor, entonces para un mismo torsor, hoy es obvio que el esfuerzo cortante ahí sea más grande.
Y en el tramo, bueno, en el costado CD, vea que bueno, aquí era de 0.2 y aquí era de 0,16. Entonces ve, al haber menos material en este costado, el espesor, ¿verdad?, es menor, el esfuerzo cortante es mayor. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una. A ver, dime. No es que quiera complicarme la vida, pero digamos, para ese espesor variable, en este caso yo pude haber calculado ese esfuerzo como, no sé, como la suma de dos angulares de sección uniforme, de espesor uniforme. Yo sé que se calcula diferente para un área abierta, para una sección abierta que para una sección cerrada, pero simple curiosidad, ¿se puede calcular de esa manera? Vamos a ver si te entiendo, Tyron. Usted dice que yo tengo un angular así y después el otro lo junto. Yo- Digamos, que lo en la sol... figura anterior. Ok, voy a devolver un segundito. ¿Qué pasa? Este mouse se me pega. Aquí. Ajá, en la figura de abajo. Ajá. Tengo, esa figura la puedo ver como dos angulares de espesor uniforme. Ah, ok, ya la entendí. Vamos a ver, como que yo tenga, sí, podría ser como que yo tenga, digamos, partido aquí que cogí dos angulares. Aquí tengo un angular y Ajá, aquí tengo otro. correcto. Sí, 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 podría ser. Y que, digamos, en estos puntos yo los soldé. Sí, señor. Ok, si están soldados, formando una sección cerrada, se maneja como una sección cerrada. Pero si están, digamos, si yo nada más los uní, sin soldar, sin ser una pieza soldada, lo podría manejar como dos elementos de sección abierta. Digamos, tendría un elemento de sección abierta colocado así, ¿verdad? Y otro, pues eso sería como más complicado, ¿verdad? Y otro, Sí, sí, digamos, sí. otro, ajá, y otro angular, ¿verdad? Ahí. Pero como no están soldados, entonces serían, digamos, dos angulares transmitiendo un mismo torsor. Pero digamos, aquí solo por contacto, no, aquí no habría, digamos, una unión fuerte. Se podría manejar así, sí, sí. Yo creo que sí, no habría ningún problema. Era curiosidad porque yo sé que obviamente complico los cálculos un montón, pero lo que no sabía era si era posible. Sí. Bueno, usted sabe que bueno, una vez me tocó en un edificio, estábamos trabajando. Usted sabe que siempre que uno trabaja con recursos, los recursos son un poco limitados. Una vez estábamos trabajando estamos haciendo un entrepiso y teníamos unos Perling. Los Perlings eran Perling estructural. El Perling estructural tengo una vecina que tiene como 6 aguates, son bien escandalosos. No sé si ustedes escuchan ahí. Sí, señor. Ah, ¿sí escuchan? Sí, sí, se escucha un poco. Ay, sí, me viera en las madrugadas cuando esta mujer sale y se pucha. Bueno, yo tenía Perling estructural ahí. Obviamente el Perling abierto es más débil, ¿verdad? Es mucho más débil que un cajón cerrado, ¿verdad? ¿Cierto? Este, y queríamos evitar que el Perling se nos torciera. Entonces, le hicimos algo tan sencillo. Le comenzamos a soldar a ciertas distancias pedacitos de varilla, ¿no? Agarramos para acá pedacitos de varilla y le soldábamos aquí, le soldábamos acá. A cada cierta distancia, ¿verdad?, le poníamos pedacitos de varilla. Esto, claro, porque yo no sé si ustedes se acuerdan hace un tiempo que escaseó el acero. China había, ya hace años, no sé si ustedes se acuerdan. China estaba construyendo una represa grandísima, las Tres Gargantas, creo que le llaman. Entonces,
compraba acero a lo loco, ¿verdad? A todos los países le compraba todo el acero, toda la varilla lo compraba. Y aquí en Costa Rica, pues Costa Rica no le vendía varilla, pero obviamente Costa Rica no tenía la misma cantidad de acero que compraba antes porque China la estaba acaparando. Entonces, ya no teníamos otra opción, ¿verdad? No podíamos comprar tubo cerrado y entonces, no me acuerdo si lo habíamos soldado como cada 30 centímetros, por ahí andaba, como cada 30, 25 centímetros le soldábamos un pedacito de varilla. Y vieran cómo aumentó la rigidez de este purlin, ¿verdad? Abierto con estructura así, ¿verdad? Pero soldada. Es cuestión de ver las aplicaciones, ¿verdad? Si usted tiene dos angulares sueltos, ¿verdad? Yo creo que lo más, o sea, lo puede hacer, pero para aumentar la rigidez de la estructura en la junta, ¿verdad? Sería bueno como soldarlo, pero podría ser, podría aplicarse. De acuerdo, gracias, profe. Yo sé que cuando ustedes estén trabajando le van a salir cosas así y ustedes ponen su inventiva a trabajar. Ok, entonces vamos a seguir. Creo que nos queda un ejercicio ahí. Sí, ok. Este es un ejercicio. Vea, este ejercicio es. Ay, este ejercicio una vez lo saqué en clase. Es un ejercicio muy, muy sencillo. Es más, es de libro. El ejercicio es de libro. Si ustedes lo van. Ahorita no me acuerdo qué ejercicio es, qué número es, pero es un ejercicio de libro. Y a mí se me ocurrió poner estas dimensiones. De aquí a aquí había 40 milímetros y aquí había, digamos, un ángulo de 25 grados. Yo puse eso ahí y les pedí que esto era un... Ay, perdón, es que lo toqué. Lo toco con el dedo y se me pasa. Esto es un perfil cerrado, ¿verdad? Vea que tiene una forma un poco ahí media extraña. Tal vez aquí, como podrían ver ustedes, lo más complicado es como calcular el área bordeada, pero no tiene así como otra complicación. Bueno, vamos a hacer este y le voy a explicar. Un par, o sea, un torsor de 750 newtons por metro se aplica a un eje hueco que tiene la sección transversal mostrada en la figura. Ignore los puntos donde hay concentración de esfuerzos y determine el esfuerzo cortante en A y el esfuerzo cortante en B. ¿Ok? Eso es. El problema era muy, muy sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar la línea media. Ok, ustedes determinan la línea media. Y tal vez si ustedes me ayudan con los cálculos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para calcular? Ok. Entonces yo calculo la línea media. Con la línea media yo me aseguro, o prácticamente estoy diciendo que el flujo cortante, ¿verdad? Va sobre esa línea media. Ok, muy bien. ¿Cómo hacemos para calcular el área bordeada? Entonces el área bordeada, vamos a ver cómo hacemos. Porque el área bordeada, ¿verdad? Yo la podría dividir así. No sé qué les parece. ¿Qué les parece esa ahí? Y llamemos el área bordeada 1. Esta área bordeada 1 sería, vean que el radio aquí, ¿dónde está la cota? Vean que la cota está en la parte interna, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Saben qué, chicos? Aquí me falta algo. No hay espesor aquí, ¿verdad?
Santa Casito. Aquí tengo el libro, es un momentito. Voy a buscarlo en el libro. Denme un par de segundos. Eso era capítulo 3, ¿verdad? Me faltó ponerle el espesor. Ok, es el problema 360, por aquello. Este es el problema 360. Dice que el espesor es de 6 milímetros. Esto me faltó ponerlo aquí. Con un espesor uniforme de 6 milímetros. Ok, muy bien. Ahí está, ese es el problema. Entonces, vamos a calcular esta área 1, esta área bordeada 1. Ok, entonces, ¿qué sería? Toda esta base, voy a poner aquí en otro color. Toda esta base, ¿qué sería? Sería 2 veces el radio, ¿verdad? Más el espesor. O sea, esta base sería 2 veces el radio más el espesor. ¿Ok? Y la altura esta, bueno, aquí me la dan. La altura esta sería 60. Entonces, el área bordeada 1 sería 60 por 2 por el radio 30 más el espesor. Ok, ¿cuánto da esto, chicos? Es Dígame, 1960. ¿cuánto me dijiste? Es Otra vez. 3960. 60, ok, vamos a ver. Eso está en milímetros. Está bien así, como lo puse, 2 por 60, 2 por 30, 60, sí está bien, ¿verdad? Sí, 2 por 30 más 6, sí, sí. Bueno, cualquier cosa ustedes revisen ahí. Ok, esa es el área 1 bordeada. El área 2, podemos decir que sería esta, ¿verdad? Ok, entonces aquí podríamos decir que tengo el área bordeada 2. ¿Qué se les parece eso? Bueno, junto con la parte de abajo puede ser un círculo. Correcto, sí, ¿verdad? Y por, pero ya aquí el radio cambia. Aquí el radio sería, eh, este radio más bien sería R más la mitad del espesor, ¿verdad? Más 3. Entonces sería pi por R es 30 más 3. Perdón, y esto al cuadrado. Ok, ¿cuánto da eso? Tres mil cuatrocientos veintiuno Ok. coma 19. Bueno, sumemos esos dos ahora entonces.
7.381. Ok, eso está en milímetros al cuadrado. Pasémoslo a metros. Eso que está aquí, ¿de dónde salió? Estos cálculos que están acá es del ejercicio anterior. Nada tiene que ver con este problema, ¿verdad? Por aquello. ¿Lo ven? Ok, entonces volvemos acá. Y pongamos ahora, entonces, aquí tenemos el área bordeada, 3,38 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Verificaron el dato? Sí. Ok, entonces, eh, si el espesor es constante, podemos decir esto, que el esfuerzo cortante en A es igual al esfuerzo cortante en B, ¿verdad? Que como el espesor es uniforme, ¿verdad? Es constante, podemos decir eso. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser igual. ¿Se recuerdan? El torsor entre 2 por el área bordeada, ok, por T. Entonces vamos a sustituir valores. Torsor, 750 newton metro, 2 por y aquí el espesor, 6 milímetros. Esto en metros, ¿verdad? Esto hay que expresarlo en metros. 6 milímetros serían 0,006 metros. Ok, ¿cuánto daría esto? Seis. A ver, ¿cuánto les da a ustedes el esfuerzo cortante? Me dio igual, profe. Ok, ok. Perfecto. ¿Cómo lo vieron el ejercicio? No es tan complicado, ¿verdad? Ok, preguntas, chicos. ¿Borramos? ¿No hay preguntas? ¿Borramos? Sí, profe. Ok. Muy bien. En eso quedaríamos entonces con... bueno, aquí me hicieron una pregunta. ¿Por qué actúa sobre un espesor menor? Luis, ¿a qué te refieres? No, no entiendo la pregunta. Es que cuando me ponen un chat, yo estoy en la presentación, entonces no puedo leer el chat hasta que salga. ¿Verdad? De compartir pantalla puedo leer los chats. Luis, ¿estás por ahí?
Ah, ok, ya está, entonces ya está, digamos, claro, entonces. Ah, ok, excelente, perfecto. Bueno, chicos, entonces, ve, yo les dije que la clase hoy iba a ser cortita. Ya vimos el tema 4. El martes vemos el tema 5 y ahí vamos avanzando. Entonces, si no tienen alguna pregunta, bueno, perdón. Bueno, terminemos aquí. Terminemos, pero no se me vayan. Terminamos aquí con el tema 4.